Un saludo para todos, mi nombre es Valentina Pulido Valenzuela, del Semillero de Investigación Conflicto, Memoria y Construcción de Paz de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Mi investigación se trata sobre los impactos del desplazamiento forzado en tierras colectivas del Pacífico colombiano, en específico el caso de estudio del municipio litoral de San Juan, Chocó, desde el 2016 hasta el 2020. Nuestros objetivos en la investigación se trasladaron directamente a identificar las repercusiones directas en torno al desplazamiento forzado que han tenido los territorios colectivos del litoral de San Juan frente a la presencia histórica del conflicto armado, de estructuras armadas como el ELN, AGC y pues las FARC. Además de eso, nuestros objetivos específicos son determinar la naturaleza conflictiva que se desarrolla en el municipio litoral de San Juan hasta el periodo de estudio, determinar el papel que tienen los consejos comunitarios como agentes protectores de los bienes comunes, así como agentes políticos de cambio, y finalmente observar el por qué se repiten los patrones de desplazamiento forzado que son patrones diferenciadores entre los municipios que colindan con el litoral de San Juan. Para eso nosotros utilizamos diferentes fuentes de información y utilizamos una metodología diferenciada. Sin embargo, pues quisiera resaltar uno de los aspectos metodológicos más interesantes que permitió la investigación y fue la inversión de recursos de la Universidad de San Buenaventura frente a la investigación que permitió hacer una comparación a través de un mapa de polarizaciones dashboard interactivo en el que se muestra cómo en diferentes municipios del litoral de San Juan se han evidenciado fenómenos distintivos de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. Para esto, nosotros utilizamos una identificación de una variable de un hecho victimizante más representativo. Y es que, sin ninguna duda, en el litoral de San Juan podemos identificar que a lo largo del tiempo el desplazamiento forzado es el hecho victimizante más representativo, casi 500 veces mayor que otros como homicidios, como desapariciones, el desplazamiento forzado por otras afectaciones mucho más sobre el posicionamiento estratégico del territorio ha sido la variable más influenciada para las comunidades. De la misma manera, porque identificamos que el litoral de San Juan podría ser el municipio con más representaciones de desplazamiento forzado, porque utilizamos el litoral de San Juan como el actor de estudio principal. Y es que como nosotros nos damos cuenta, solamente en este periodo de estudio, el litoral de San Juan demostró ser mucho más representativo en términos estadísticos que municipios que ya han sido anteriormente estudiados como Itzmina o el Medio San Juan. ¿Por qué nosotros nos interesamos tanto en el litoral de San Juan? Pues en el litoral de San Juan se encuentra la mayor representación política de comunidades indígenas Wuhanan y de comunidades palenqueras que se han establecido legalmente gracias a la Ley 90 de 1992, en la que establece que los territorios colectivos y la titulación son un derecho fundamental amparado en el artículo 7 de la Constitución Política. De esta forma hicimos una caracterización previa del territorio a través de unas fichas técnicas que fueron parte metodológica de la investigación. Para eso nos dimos cuenta que Acadesan es el consejo comunitario más representativo no solamente en el litoral de San Juan, sino en todo el río Atlántico. Y que pues dado a esto, pudimos identificar que como representación política las comunidades están haciendo su trabajo. Lo segundo es que pudimos identificar la ley previamente mencionada, la ley de 1993 y también pues el principio de pluriculturalidad del artículo 90. Luego encontramos que las múltiples revisiones realizadas sobre el territorio colectivo han señalado a estos territorios como improductivos. Y es que en general, de toda la información recolectada, pudimos encontrar más de 5.000 datos en los que tuvimos el interés de identificar estos patrones discursivos de cómo se referían al territorio. Identificamos que solamente instituciones como instituciones estatales
identificaban patrones de riesgo de desplazamiento forzado en este territorio, más otro tipo de investigaciones mucho más acerca de la concentración de problemáticas en la tierra, de consejos comunitarios, mencionaban que estos territorios olvidados, entre comillas, por el Estado, eran improductivas y que por esta causa las consultas previas eran un problema. ¿Qué significan esto de las consultas previas? Las consultas previas son este mecanismo constitucional que establece que direcciones económicas y proyectos públicos tendrían que consultarle previamente a las comunidades lo que quisieran en este territorio, lo que hace que se señalen como improductivas. Según datos del DNP, el aporte del PIB per cápita de este municipio frente a todo el país solamente representa el 0,02 y tan solo el 2,6% de este porcentaje es parte del presupuesto total de los recursos propios o de que la comunidad misma puede realizar para el sustento y para generar seguridad alimentaria. En abril de 2016 se reportaron aproximadamente 941 reportes de familias, más de 4.200 personas que se encontraron confinadas dentro del municipio, como en Río Giraldo, en San Juan, en comunidades como Buenavista, La Unión, San José. Es un elemento bastante conflictivo. Luego, la situación de confinamiento en la comunidad afrocolombiana palestina es, es terrible porque se pudieron identificar que más de 164 personas solamente en ese año, 58 familias representadas, habían sido víctimas de amenazas constantes. Entre ellos, estas comunidades palenqueras compartían también hábitat con otro tipo de comunidades y familias de la Unión Gohanan, lo que hace que estas dinámicas de desplazamiento se virtúen mucho más y que la autonomía territorial que se buscaba con la Ley 70 de 1993 quede en el olvido. Asimismo, pues identificamos también una variable de estudio muy puntual, en la que encontramos a través del análisis descriptivo que en efecto los mayores reportes de desplazamiento forzado y amenazas para este desplazamiento se concentraban principalmente alrededor del litoral de San Juan. Como ustedes pueden ver en este mapa de la Defensoría del Pueblo, en el reporte, en el reporte 11 del 2017, se pudo identificar que en estos municipios donde se desprendían las bocanas fluviales con el Océano Pacífico eran donde habían mayores índices de confinamiento por explosivos, por amenazas por estos explosivos en el que se decía que las comunidades no podían salir durante más de 7 días sin lugar a encontrar ningún pozo séptico, ninguna de las posibilidades para poder hallar su alimento. Y luego también se reportaron denuncias por desplazamiento forzado en comunidades como Sipí y Bajo Baudó. Luego podemos identificar también que más allá de la desconcentración del litoral del río San Juan se puede encontrar una caracterización de la tierra seca y que también en fuentes territoriales que se encuentran colindando con este territorio hay dinámicas de extracción minera ilegal y otras fuentes económicas ilegales que se mencionarán más adelante. Como otra característica e interés de la investigación, pudimos encontrar que la resistencia colectiva también era un fenómeno bastante disruptivo dentro de los discursos que se pudieron encontrar en la serie de reportes e investigaciones anteriores. Pudimos identificar que que investigaciones han dicho que pues el litoral de San Juan, en general el Chocó, era una tierra de paz. Supuestamente estas dinámicas de colectividad, de transhumancia y además de cuidado interpersonal de las otras comunidades hacía que pues todas las otras dinámicas de conflicto no se desarrollaran en tan grave medida como lo hacen ahora. No obstante, esto se problematizó dentro de la investigación, porque si bien las dinámicas de poblamiento del litoral de San Juan fueron diferentes a municipios como Itzmina y Bajo Baudó,
Esto hizo que migrantes de otras zonas como Buenaventura, como más abajo del Huila, Amazonas, llegaran al litoral. Por lo tanto, podríamos decir que el litoral de San Juan es un lugar de migrantes donde se constituyeron familias, donde se constituyeron también dinámicas de empleo y de trabajo, pero también de representación política. Asimismo, pues también se pudo identificar que el modelo agroindustrial fue bastante desigual, bastante disparejo, y que justamente esas dinámicas de desplazamiento forzado se dieron por causa de estas marginaciones de las élites cartageneras que se asentaron en el territorio mucho antes de 1980, cuando las primeras estructuras de las FARC se empezaron a asentar. Estas resistencias colectivas se empezaron a dar no solamente por la influencia de movimientos sociales alternativos que se estaban dando a nivel mundial en general, que también interesaron y llenaron de cierta legitimidad política a las comunidades indígenas y las comunidades palenqueras, sino también porque se necesitaba saber de qué forma es que se iba a organizar territorialmente la tierra para poder trabajarla. Es por eso que cuando llegó las FARC y el paramilitarismo en 1978, que son los primeros registros que se encontraron, se dieron cuenta que estas estructuras lo que hacían era mediar un poco las dinámicas conflictivas que habían entre las comunidades. Por eso es que nosotros pudimos problematizar estas ponencias en las que decían que en efecto el Chocó era un territorio de paz, porque nunca fue un territorio de paz, por lo menos en el litoral de San Juan, porque fue necesario que tras la persecución política de sectores sociales bastante importantes y tras el interés de sociedades, de comunidades como las antes mencionadas, porque hubiese un ente de control objetivo, fue que las FARC se trasladaron a estos territorios en primera medida como una estructura de autodefensa campesina. Ya después, en esa segunda etapa, después de los 80, 90, pudimos identificar que las FARC se constituyen como una estructura, dejan un poco de lado su interés político de autodefensa campesina y empiezan a convertir en estructuras que van a regular y que van a constituir y que van a implementar mucho más economías ilegales, la siembra o el cultivo de coca en los territorios colectivos, sin autorizaciones previas, las consultas previas, por lo tanto, en un escenario de irregularidad, pues no se iban a llevar a cabo y por lo tanto, pues se pisotearon mucho las dinámicas de autonomía. Es por eso que cuando llega el paramilitarismo, empiezan también muchas de las dinámicas de despojo y desplazamiento, porque hubo un repoblamiento nuevamente de estas estructuras paramilitares de las comunidades que previamente ya se habían ido del territorio y que por lo tanto el día de hoy podemos ver que después de la firma de los acuerdos de desmovilización con los paramilitares en el 2006, pudimos encontrar que el índice de desplazamiento no disminuyó tan pronto este grupo o este sector se desmovilizó, sino que al contrario, los índices de desplazamiento se mantuvieron. ¿Y qué sucedió después? Pues que en efecto, desde el 2004 hasta el 2008, se disparó en el 2007 de 471 denuncias, que era el ponderado general de denuncias que había por año, se disparó desde 499 hasta más. Ya en el 2008 vuelve y disminuye. Entonces, ¿cuál es la causa de que se haya disparado en tan grande medida en 2017 las denuncias por desplazamiento? Pues que en efecto el área agropecuaria también se expandió mucho en el 2017. Casi disparado de 13.413 hectáreas de cobertura y uso de suelo en los territorios, se dio y se expandió justamente en este año. Investigando un poco más dentro de la investigación, se pudo identificar que gran parte de estos lotes hacían parte de las dinámicas de ganadería extensiva paramilitar, y que la identificación de patrones discursivos en las denuncias eran que en efecto estas estructuras ilegales cobraban ciertas cuotas
por la protección de estos territorios frente a estas estructuras ilegales, pero que también hubo denuncias por parte de estructuras paramilitares y estructuras y otras estructuras como las FARC y el ELN, en las que había una lucha como bandolera en la que se decía esta parte del territorio hace parte de esta estructura y esta del otro. Eso quiere decir que las comunidades se olvidaron totalmente de este discurso autonómico de territorios. Finalmente, ¿qué ocurre después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en el 2016? Pues en efecto se produjo un reasentamiento de las estructuras ilegales, esta vez ya no eran las estructuras de las FARC propiamente, porque pues digamos que las FARC per se habían firmado un acuerdo de paz, pero entonces ¿qué pasaba con las disidencias? Pues en efecto la forma como podemos leer hoy día el conflicto armado en Colombia ya no es un fenómeno político, ya no es un fenómeno interestructural, sino más bien se lee el conflicto armado como una dinámica de estructuras ilegales bandoleras en las que pues hay una imbricación de un modelo inclusivo con otras estructuras ilegales como las BACRIM, las comunidades colectivas incluso interactúan positivo o negativamente con estas dinámicas de relacionamiento frente al narcotráfico, frente al tráfico de armas, el tráfico de madera ilegal, minería ilegal, es decir, al no existir otras alternativas económicas, hay una imbricación económica ilegal bastante oscura dentro de este territorio, lo que imposibilita de alguna forma que ciertos procesos y políticas comunitarias se realicen de una forma efectiva en estos territorios. De otra forma, hay una baja redistribución de los recursos acordados por los OCATPAS, que son unos recursos especiales que el Estado colombiano otorgó a las comunidades para que se implementaran modelos, actividades, planes y proyectos que pudieran darle un desarrollo a los puntos de los acuerdos de paz en los territorios. Al contrario, todos estos dineros se convirtieron en un cuello de botella encapsulados que fueron repartidos por fenómenos corruptos dentro de las propias instituciones imbricadas con el modelo de las BACRIMS y pues digamos que las colectividades como las colectividades negras y las colectividades indígenas han sido víctimas de persecución política y de asesinatos colectivos. Y por último, pues quisiera mostrarles a ustedes las denuncias por desplazamiento forzado que no han bajado. Si bien el panorama tendría que ser, que el panorama aparentemente es desalentador, podríamos aquí concluir que en efecto, si bien el proceso de paz estableció el cese al fuego bilateral por un tiempo, solamente permitió una apertura a una nueva etapa discursiva del conflicto colombiano en la que se crearon nuevas instituciones para la insinuación a un modelo de justicia redistributivo y no repetitivo de las dinámicas conflictivas. Esto todavía supone un reto muy grande para las comunidades hoy en día. Finalmente, para mostrarles a ustedes algunas conclusiones, quisiéramos agregar que, primero, las dinámicas conflictivas se han transformado y hay una imbricación de un modelo inclusivo con otras estructuras ilegales que es inolvidable. Segundo, que a pesar de que existe titulación colectiva, no existe una línea base establecida en torno a una información contundente de cómo los territorios van a hacer una apropiación real de sus tierras. Tercero, que hay una falencia del aparato institucional y que por lo tanto hay unos vacíos sobre la existencia de una autoridad real en los territorios y por lo tanto esto también ha influenciado en la manera como se organizan las colectividades. El cuarto punto es que el desplazamiento no se trata de un enfoque excluyente con otros hechos que también pueden ser materia de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que la existencia de un actor armado ilegal también deviene de fenómenos de desigualdad, la incapacidad de instituciones formales por garantizar seguridad alimentaria y seguridad laboral y económica a los territorios, y que además el desplazamiento forzado es una forma estructural y una comprensión convencional
y sí una comprensión convencional frente a mí y los otros. Es decir, los otros son los desplazados y los otros tendrían que encontrar un territorio para volverse a sentar. Pero ¿qué sucede? Que esos otros hacen parte per se del territorio como una forma discursiva de reconocimiento. Quinto, a pesar de no encontrar un acompañamiento real, sí se evalúa bajo el derrotero occidentalizado qué deberían hacer las comunidades para organizarse territorialmente, lo que supone un doble derrotero sobre revictimización de las víctimas per se, porque pues digamos que se les está obligando a hacer actividades que con las que ellos mismos no están de acuerdo. Y finalmente, si bien se logró encontrar una gran cantidad de datos, estos están relacionados con denuncias que se han reportado. Ahora, ¿qué sucede con todos estos hechos victimizantes que no se denunciaron? Ahí dejo la pregunta abierta para que todos podamos pensar y discutir mucho más acerca de las conclusiones de nuestra investigación. Les damos las gracias a todos y que tengan todos un excelente resto de Congreso Internacional. Muchas gracias.